Este video tiene el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje de un procedimiento médico. En ningún caso reemplaza la enseñanza que se recibe en el aula de clase y a través de la práctica profesional. Las recomendaciones aquí presentadas son sugerencias basadas en la experiencia del asesor de contenidos. La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el uso indebido de este material. La inmovilización de fracturas es el procedimiento médico mediante el cual se proporciona reposo a una estructura musculoesquelética, empleando para ello la aplicación de elementos externos no invasivos que fijan una o más articulaciones. Estas inmovilizaciones pueden ser definitivas o transitorias mientras se remite el paciente a un especialista. El objetivo de este video es enseñar la forma de inmovilizar transitoriamente las extremidades mediante la colocación de férulas en los casos de trauma. En este video encontrará indicaciones sobre cuándo utilizar férulas, cómo elaborar férulas de yeso, tipos de férulas que existen, objetivos de la inmovilización de fracturas, indicaciones específicas para inmovilizar los diversos tipos de fracturas, cómo solucionar las complicaciones surgidas por el procedimiento de inmovilización, cuidados posteriores al procedimiento de inmovilización que debe tener el paciente. La inmovilización con férulas está indicada en el tratamiento de las siguientes patologías del sistema musculoesquelético: traumáticas, inflamatorias, neuropáticas, postquirúrgicas e infecciosas. La inmovilización tiene varios objetivos. Tratar el dolor. Proteger los tejidos blandos y estructuras óseas. Mantener la estabilidad articular. Estabilizar la fractura para permitir su consolidación. Evitar contracturas y posiciones viciosas. Evitar la progresión del edema en situaciones postraumáticas. Reducir las posibilidades de embolismo graso. Ayudar a detener el sangrado óseo. Las formas de inmovilización pueden ser divididas en rígidas y flexibles, según los materiales que se utilice y el grado de estabilidad que proporcionen a la extremidad. En este video se explica cómo colocar férulas de yeso, la forma más recomendable y común de inmovilizar a un paciente. La férula es un dispositivo de inmovilización rígido en forma de tablilla que se fija a la extremidad con vendajes elásticos. Las férulas pueden ser elaboradas con diferentes materiales. Las férulas inflables, fabricadas en plástico, son usadas por equipos de socorrismo y en algunos sitios de atención de urgencias. Se colocan e inflan alrededor de la extremidad fracturada, proporcionando una excelente estabilidad, lo que las convierte en una forma ideal para el transporte de pacientes. Existen también férulas prefabricadas de aluminio forradas con tela o lona, que se ajustan a la respectiva extremidad con tirillas. Una de sus ventajas radica en la facilidad con la cual se quitan y se ponen.
Otra es la calidad del material, que no se deteriora como el yeso. Una desventaja es el tamaño estándar en el que están hechas, por lo cual no siempre se ajustan exactamente a la estructura anatómica, lo que sí ocurre con el yeso. En caso de emergencia, se puede elaborar una férula con materiales como cartón o madera, para facilitar el transporte de pacientes desde el sitio de accidente hasta los lugares de atención médica. El material más común y efectivo para elaborar férulas es el yeso natural, sulfato de calcio, porque permite un adecuado moldeo a las extremidades. Es resistente, relativamente liviano y de fraguado rápido. Al colocar una férula, es importante considerar la posición en que se inmoviliza la extremidad y el número de articulaciones involucradas. En una extremidad fracturada, se debe inmovilizar las articulaciones proximal y distal al foco de fractura, ya que en estos casos es necesario dar mayor estabilidad para controlar adecuadamente el dolor y proporcionar el reposo indispensable para la consolidación. La posición en la cual debe quedar inmovilizada la extremidad es la posición funcional o la posición neutra, excepto cuando se está realizando un tratamiento definitivo, en cuyo caso, la posición es contraria a la que se presentó durante el mecanismo de trauma. Cuando se colocan férulas para inmovilizaciones transitorias, no se realizan maniobras de reducción de la fractura. Estas deben ser realizadas por el especialista. Cuando se trata de casos de luxación o de esguince, se inmoviliza solamente la articulación comprometida, ya que lo que se busca es la reparación de las estructuras blandas periarticulares. Si hay lesiones de piel o heridas suturadas, se debe colocar gasas o apósitos encima de ellas y luego el algodón laminado. La realización de procedimientos de inmovilización con férulas requiere de un ayudante, generalmente el auxiliar de enfermería. Para la elaboración de férulas son necesarios los siguientes elementos. Vendas de yeso en tamaños de 3x5, 4x5, 5x5 y 6x5. El primer dígito indica el ancho de la venda en pulgadas y el segundo la longitud de la venda en yardas. Algodón laminado en vendas con las mismas medidas. Vendajes elásticos con las mismas medidas. Guantes desechables. Platón o balde. Agua. Tijeras. Esparadrapo, idealmente de tela. Para elaborar férulas de yeso, los pasos a seguir son los siguientes. Calzarse los guantes. Se alista el platón o balde con agua suficiente, a temperatura ambiente si es para adultos, y tibia si es para niños. El uso de agua fría permite un mayor tiempo para colocar los vendajes y para moldear. Con el agua tibia, el fraguado del yeso es 1 o 2 minutos más rápido, lo que facilita el manejo de pacientes pediátricos. Se escoge el ancho del yeso de acuerdo al volumen de la extremidad que se va a inmovilizar. Con el mismo yeso, se toma la medida de longitud de la tablilla a elaborar. Se extiende el yeso sobre una mesa con la longitud escogida, añadiendo capas sucesivas hasta formar una tablilla de 10 capas, empleando para ello la cantidad de rollos que sea necesario. Si no se tiene el ancho de yeso específico, se puede doblar para lograr el indicado. Se alista 2 capas de algodón con la misma longitud y ancho, para envolver la férula una vez se haya mojado y escurrido. Se envuelve la extremidad a inmovilizar con el algodón laminado, sin tensarlo, empezando de distal a proximal, colocando al menos 2 capas de algodón y, si es necesario, reforzando zonas prominentes, potenciales sitios de presión. Se alista las vendas elásticas del ancho elegido y el esparadrapo para fijarlas. Se sumerge por corto tiempo el yeso en el agua, solamente para impregnarlo completamente con el líquido. Se escurre el yeso extrayendo el exceso de agua. Se coloca la tablilla de yeso lisa sobre las bandas de algodón laminado, de tal manera que cada cara de la tablilla quede cubierta con algodón.
Se pone la férula sobre la extremidad a inmovilizar. Se fija con las vendas elásticas, empezando de distal a proximal sin tensarlas. Las vendas se aseguran con tiras de esparadrapo. Se moldea la férula y se fijan las articulaciones en la posición requerida. Se mantiene sujeta la férula y la extremidad hasta cuando el yeso haya terminado de fraguar, lo que se evidencia por la consistencia que adquiere. Durante este proceso, el yeso se calienta gracias a una reacción exotérmica. Aunque el tiempo de fraguado varía por la temperatura ambiente, la del agua y la calidad del yeso está en el rango de 8 a 10 minutos. Los errores más frecuentes durante el proceso de elaboración de las férulas son: colocar insuficiente algodón en el área a cubrir o dejar áreas destapadas. No cubrir adecuadamente con la férula la zona a inmovilizar. Dejarla muy corta, por ejemplo, lo que impide que la extremidad se inmovilice adecuadamente. No incluir las dos articulaciones vecinas cuando se inmoviliza una fractura. Apretar demasiado las vendas elásticas. Se corre el riesgo de afectar la perfusión distal. Hacer férulas muy delgadas o no moldearlas a la extremidad del paciente, lo que facilita que se rompan. Mover la férula durante el proceso de fraguado. No asegurar las férulas con cintas hace que la férula se corra. Dependiendo de las patologías musculoesqueléticas de las extremidades, es necesario que el médico tenga en cuenta la especificidad de las indicaciones. La mayoría de las fracturas de la diáfisis humeral son tratadas en forma conservadora. Su inmovilización se hace a través de la férula en U, conocida también como férula de coaptación o férula de Jones. Se elabora en la forma ya descrita, tomando como medida la longitud desde la base del cuello hasta el hueco axilar, bordeando el hombro y brazo por lateral y por el codo hacia la parte interna. Se prefiere almohadillar muy bien la férula, pero en general no se coloca algodón sobre el brazo, ya que se escurre fácilmente y dificulta el moldeo. La férula se fija con vendajes elásticos, dejando el codo en flexión de 90 grados. Las fracturas del extremo distal del húmero y las lesiones del codo se inmovilizan adecuadamente con la férula posterior de yeso. La medida de longitud es la distancia entre el extremo proximal del brazo y el puño, sin incluirlo. El codo se deja en flexión de 90 grados. En las fracturas supracondilias de los niños, se inmoviliza en una ligera flexión, 30 grados, para evitar los problemas compartimentales. La mayoría de las fracturas de radio y cúbito en el adulto se inmovilizan en forma transitoria, con férulas en pinza de azúcar, antes de su tratamiento quirúrgico, mientras que en los niños, este dispositivo es generalmente la forma de tratamiento definitivo. La medida de la férula se toma desde el dorso de la mano a la altura de las cabezas de los metacarpianos y sigue por el dorso del antebrazo. Gira por el codo hacia palmar hasta el pliegue de flexión de la mano. Se inmoviliza con el codo en flexión de 90 grados y en neutro de pronosupinación. Mientras se define si el tratamiento definitivo es ortopédico u operatorio, las fracturas y lusofracturas del carpo se tratan con férulas palmares, que van desde el tercio medio del antebrazo hasta el pliegue de flexión de la mano. Con frecuencia las fracturas del escafoides pueden pasar desapercibidas, por lo que es necesario estar pendiente de tomar radiografías de control una semana después.
Los dedos fracturados se inmovilizan fácilmente con férulas maleables de aluminio, que los deja en posición funcional. Si no se dispone de ellas, se puede utilizar transitoriamente una lámina de aluminio o de material rígido, o incluso un bajalenguas, al que es necesario envolver en esparadrapo y quebrar para dar semiflexión en las articulaciones interfalángica proximal e interfalángica distal. Finalmente se fija con esparadrapo. Algunos prefieren unir el dedo fracturado al dedo vecino con micropor. Las fracturas supra o intercondilias del fémur, las de platillos tibiales y las de tibia y peroné se inmovilizan con una férula posterior de yeso, desde el tercio proximal del muslo hasta los dedos del pie, en posición de flexión de 30 grados en rodilla y 90 grados en cuello de pie. Las fracturas de la pierna se pueden tratar en forma definitiva con yeso cuando son estables, en cuyo caso se coloca bota alta de yeso, la cual llega hasta el tercio medio del muslo. Las fracturas y lesiones del cuello de pie se inmovilizan con férulas posteriores o con férulas en U. Se toma la medida desde la cabeza del peroné, se sigue por la cara externa, se gira por el talón y se sigue por la cara medial hasta la rodilla, sin incluirla. También se puede inmovilizar con una férula posterior, como en las fracturas del pie. Las fracturas del pie se inmovilizan con férulas posteriores, con una medida desde el tercio proximal de la pierna hasta la punta de los dedos, sin incluirlos, con 90 grados de flexión en la articulación del cuello del pie. Son pocas las complicaciones que se generan por el uso de las inmovilizaciones. Entre ellas se encuentra el síndrome compartimental, que se origina por su inadecuada aplicación, desencadenada por la colocación de yesos cerrados o vendajes elásticos muy apretados. Cuando esto sucede, la primera medida de tratamiento es retirar el yeso cerrado, los vendajes elásticos y el algodón que puedan estar produciendo la compresión externa. Cuando no se almohadilla suficientemente la piel o cuando se moldea inadecuadamente el yeso, es posible que se generen zonas de presión que, de no ser detectadas oportunamente, pueden determinar la formación de úlceras. Cuando el paciente refiere puntos de dolor por presión, se debe retirar la inmovilización, revisar la piel y corregir los defectos al hacer nuevamente la férula. Entre las complicaciones generadas por el uso prolongado de las férulas se encuentra la hipotrofia por desuso y la rigidez articular, condiciones que en general mejoran una vez se inicia la actividad musculoesquelética. Dado que la realización de ejercicios adecuados puede acelerar este proceso, se recomienda enviar al paciente a tratamiento fisioterapéutico después del retiro de la inmovilización. La dermatitis, otra posible complicación, se genera por irritación cuando los yesos, férulas o vendajes se humedecen. Cuando esto ocurre, se debe cambiar la inmovilización. En pacientes con factores de riesgo, es posible observar la presentación de la trombosis venosa profunda y aún de tromboembolismo pulmonar, por lo cual es necesario colocar las férulas con extremo cuidado y hacer revisiones periódicas. Los pocos casos en los que está contraindicado el uso de inmovilizaciones están relacionados con las potenciales complicaciones que acabamos de analizar. La colocación de yesos, férulas o vendajes en pacientes que tienen problemas de sensibilidad, como hemiplegia, o cuando el paciente tiene alteraciones de la conciencia, caso común en los traumas cranoencefálicos, debe hacerse con sumo cuidado, ya que no es posible detectar en forma temprana un síndrome compartimental o sitios de presión de una férula. Es importante recordar que la presencia de heridas, como las fracturas abiertas, no es contraindicación para la colocación de férulas. Para evitar complicaciones, se debe instruir adecuadamente al paciente desde el comienzo sobre la forma de manejar su inmovilización e instar a que consulte oportunamente cuando detecte signos de alerta, dolor, parestesias, cianosis distal, entre otras, y a que utilice la inmovilización el tiempo estrictamente necesario. En las férulas colocadas en el miembro superior se recomienda el uso de un cabestrillo para darle confort al paciente.
En las férulas puestas en la extremidad inferior se recomienda el uso de muletas o bastón para evitar el apoyo. No se debe introducir alambres u otros objetos con el propósito de aliviar el prurito o rasquiña. Las inmovilizaciones no deben ser mojadas, por lo que es necesario aislarlas con un material plástico al momento del baño. La aplicación de los procedimientos explicados en este video permitirá que profesionales y estudiantes tengan herramientas suficientes para inmovilizar correctamente a los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones del sistema músculoesquelético mientras son llevados a manejo especializado. El Dr. Carlos García, asesor de contenidos de este video, es médico graduado de la Universidad Nacional con especialización en ortopedia y traumatología. Desde 1991 es profesor asistente del Departamento de Cirugía de la misma universidad.